Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del Coven Internacional Ecléctico. Vamos a ir con el capítulo número 2 de la lectura que estábamos haciendo, los orígenes del ritual en la masonería y en la iglesia. Un libro de 33 páginas de Elena Petrova Blavatsky y del cual me es muy interesante. Me es muy interesante como muchos de los libros de esta autora, pero también es muy interesante porque cierta información que subyace en este libro puedo llegar a usarlo incluso para el tema de Alexander Eleazar ese que estaba estudiando. Porque cuando Alexander Eleazar asegura de que eso de que ha existido una religión anterior al cristianismo llamada paganismo y él lo niega, dice que desde siempre se ha adorado a María y desde siempre se ha adorado a Jesús. Me es muy llamativo ciertas cuestiones que aparecerán en este libro, ¿de acuerdo? En este libro hay, si lo miras con lupa, Elena Petrova Blavatsky va a dar ciertas informaciones que pueden ser utilizables para esa defensa de Eleazar. Pero vamos, tampoco es el tema del por qué se hace. Una de las cosas que me gusta leer estos libros es porque disfruto de la lectura de Blavatsky y vuelvo también a hacer un hincapié en cositas que hemos dicho en otros chats, de que los libros de Blavatsky son muy recomendables. Para nada es tan recomendable entrar en esas sociedades tan caras y que al fin y al cabo ninguno se le acerca a la maestra y todo aquel que quiera estudiar por su cuenta o con amigos o con gente de bien estos libros seguramente acabará aprendiendo un montonazo que si lo estudia bien y no, ¿vale? Yo cosas que recomiendo. Y estuvimos también recordando, bueno, voy a ir a la lectura. Luego, si eso, seguimos hablando un poquillo de la teosofía y esas cuestiones. Voy a la lectura. Decidme bien si se me oye o no se me oye, porque como estoy ahora mismo con las páginas del libro delante, pierdo la imagen del chat. Gracias. Ya. Capítulo... Sí, voy. Capítulo 2. El símbolo de la Virgen María. En toda la superficie del planeta, desde el polo norte hasta el polo sur, desde los helados golfos de los países nórdicos hasta las tórridas llanuras de la India meridional y del corazón de América, desde la Grecia hasta Caldea, el fuego solar ha sido adorado como símbolo del poder divino, creador del amor y de la vida. La unión del sol, el elemento masculino, con la tierra y el agua, la materia, elemento femenino, se ha conmemorado en los templos esparcidos por el universo entero. 9 meses antes de llegar el solsticio de invierno, los paganos celebraban una fiesta conmemorativa de esta unión en la que se decía que Isis había concebido. O sea, si el 21 de diciembre el hijo de la diosa nace, 9 meses antes se queda embarazada. Entonces, 9 meses antes, al 21 de diciembre, los egipcios celebraban una fiesta que era la concepción de Isis. Pues bien, los cristianos hacen lo mismo, pues celebran 9 meses antes de la Navidad el día santo de la Anunciación de María, día en que la Virgen María recibió el favor de su Dios y concibió el Hijo del Altísimo. ¿De dónde proceden la adoración del fuego, de las luces y de las lámparas, el encender de velas, que se colocan en las iglesias? ¿Por qué se hace esto? Porque Vulcano, el dios del fuego como el sol, el dios de lo que es masculino, ¿no?
Vulcano, el dios del fuego, se unió con Venus, diosa del mar. Por esta misma razón, los magos y las vírgenes vestales cuidaban del fuego sagrado. Aquí la autora está contando abiertamente de que en la religión cristiana te dicen de que el héroe que nace de la Virgen Madre nace el 21 de diciembre, y Elena Petrova Blavatsky te está diciendo, te recuerda de que Horus, el hijo de la diosa Isis, nació del Parteón egipcio, nació también el 21 de diciembre, y que 9 meses antes tenemos nosotros la Anunciación de María, y ellos también tenían el día en que Isis se queda embarazada. También están recordando eso, ¿no? De que esos encubren símbolos entre la irogamia, entre el electromagnetismo existente entre las fuerzas masculinas, representadas por las cargas positivas o masculinas del cielo y las negativas de la materia de la tierra. Y te estás recordando de que no solo había que irse a Egipto para encontrar una religión exactamente semejante, sino incluso en la grecorromana vemos de que cuando se decía que Vulcano se había enamorado de Venus y que pese a que no era tan guapo, Venus le acabó aceptando a Vulcano por su pasión y el amor que le desprendía hacia ella, pues estamos viendo de que ahí al Venus, al ser la concha, ojo, voy fuerte, resulta de que la Virgen del Rocío siempre la meten dentro de una concha, y a la mayoría de las vírgenes las meten en Andalucía dentro de una concha, porque la concha es símbolo de la Virgen María. Pero es que la concha, antes de ser símbolo de la Virgen María, fue símbolo de Venus. ¿Por qué? Porque las conchas simbolizan el aparato reproductor femenino, debido a que hay algunas conchas que tienen una forma muy semejante, o que recuerdan simbólicamente a lo que es la vagina de una mujer. Entonces, el símbolo de una concha, como dicen a veces en Argentina, la concha de tu madre, la concha es un símbolo femenino y un símbolo de la diosa. Y al igual que estuvo en Venus, pues cuando hicieron el reseteo, el Imperio Romano, pues es normal de que se lo cedieran a María. Pero ojo y cuidado, de que María no es un reseteo, pero no es algo tan nuevo. Vamos a ver de que en esa antigüedad remota la presencia de María está en toda regla, de que es un título y es un nombre. Voy a seguir leyendo. Vestales cuidaban del fuego sagrado. El sol era el padre de la naturaleza, o sea, de la eterna Virgen Madre. La relación que aquel con esta se repite en la dualidad Osiris y Isis, y en el espíritu y materia, la cual fue adorado bajo 3 estados por los paganos y los cristianos. Está hablando de la Trinidad, del Triskel, del Om, y aquí de donde proceden esas vírgenes vestidas con un traje azul salpicado de estrellas, que piensan una luna creciente, que pisan una luna creciente. Aquí te está recordando Elena Petrova Blavatsky de que la luna siempre será símbolo también de la Virgen, pero de todas las diosas paganas, porque verdaderamente todas las diosas o están dentro de una concha o pisan a la luna. ¿Por qué? Porque son los símbolos de la diosa madre, pisan una luna creciente, símbolo de la naturaleza femenina. En sus 3 elementos, aire, agua y fuego, fecunda anualmente por el fuego o sol masculino, con sus radiantes rayos, las lenguas de fuego del Espíritu Santo. El Kalevala, que es el poema más antiguo de Finlandia, cuya antigüedad precristiana es indiscutible para los eruditos,
Habla de los dioses finlandeses del aire, del agua, del fuego y de los bosques, del cielo y de la tierra. El lector podrá encontrar en la magnífica traducción al inglés de J. M. Crayford la leyenda entera de la Virgen María. Me pago un parón. Aquí Elena Petrova Blavatsky dice que en el mito finlandés de Kalevala, escrito muchísimo anterior al Nuevo Testamento, recuerdo, te encuentras toda la historia de la Virgen María. Aquí es curioso cómo los finlandeses llaman a ese mito Kalevala, y parece que estén diciendo hasta Kabbalah. Ukko con 2K, Ukko, el gran espíritu que moraba en Jumala, el cielo o paraíso, eligió a la Virgen Mariata con objeto de que sirviera de vehículo para encarnarse por su medio en forma de hombre Dios. El dios Ukko, el gran espíritu, eligió a Mariata para venir del cielo Jumala a la tierra y elige a esta virgen para poderse encarnar. Quedó ella encinta al comer una baya roja. Comió como una especie de fruto. Repudiada por sus padres, claro, al no saber quién era el padre, dio a luz a un hijo inmortal en el pesebre de un establo. Pero el santo niño desapareció inmediatamente y Mariata se lanzó en su búsqueda. Preguntó en una estrella, la estrella guía de los países nórdicos, la estrella Polaris, donde se ocultaba el santo niño, pero éste le repuso irritada. Aunque lo supiera, no te lo diría, porque tu hijo fue quien me creó en el frío para que brillase eternamente. O sea, la Virgen Mariata, cuando ve que el Dios que le ha nacido le ha desaparecido, se va a Polaris, la estrella del norte, astroteología, y le dice a la estrella del norte, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y la estrella del norte le responde, dice, aunque lo supiera, no te lo diría. ¿Por qué? Porque él es mi jefe. Dice, tu hijo me ha creado para que yo brillara en el firmamento. Y la estrella no dijo nada a la Virgen. La dorada luna no consintió tampoco en ayudarle, fundándose en que el hijo de Mariata le había creado dejándole en el anchuroso cielo. Eso le dijo la luna, le dijo lo mismo. Le dijo, tu hijo es el que a mí me ha creado. Aunque yo supiera algo, no te diría. Únicamente el argentado sol se compadeció de la Virgen Madre y le dijo, allá, lejos, el niño adorado, allí reposa tu santo hijo, durmiendo oculto con aguas hasta la cintura entre cañas y juncos. Y Marieta se lleva al santo niño a su casa, mientras que ella le llama Flor. Otros le dicen hijo del dolor. En este mito finlandés utilizan para ese niño títulos que luego utilizan para el propio Jesús. Pero es que no solo eso, es que están jugando al ratón y al gato. Es que aquí están hablando de Jesús, el Hijo de Dios, hijo de una virgen. ¿Nos encontramos en este caso ante una leyenda post-cristiana? De ninguna manera. Pues ya dije antes que es una leyenda de origen esencialmente pagano, siendo creencias que es anterior al cristianismo. De esto se sigue que, con semejantes datos literarios en la mano, pierden su finalidad las acusaciones de ateísmo e idolatría que se repiten sin cesar. Por otra parte, el término idolatría es de origen cristiano, pues sabido es que esta palabra fue aplicada por los nazarenos primitivos durante los 2 primeros siglos de nuestra era y la primera mitad del tercero,
a las naciones que utilizaban iglesias, templos, estatuas e imágenes, porque los primeros cristianos no tenían templo, ni estatuas, ni imágenes, cosas que ellos aborrecían en extremo. El término idólatras podría aplicarse con más propiedad a nuestros acusadores que a nosotros mismos, como lo demostraremos en este escrito. El católico que coloca madonas en cada encrucijada y fabrica estatuas de Cristo, de ángeles de toda especie e incluso de santos y papas, no puede acusar de idólatras a los hindúes y budistas. A continuación demostraremos en qué nos basamos para decir esto. El segundo capítulo ha terminado. Lo que yo quiero decir ahora aquí, de que no solo con el mito finlandés, no solo con el mito nórdico de Mariata, que en su vientre lleva la esencia del dios Ukko, no solo con la mitología nórdica vikinga encontraremos las semejanzas y la capacidad de ver de que a la Virgen María se le ha adorado muchísimo antes de la existencia del propio cristianismo, como Alexander Eleazar decía. Y me voy ahora también a atender a esa antigua mitología de los vascos, a esa antigua mitología de Euskal Herria, que fue el territorio que más tardó en cristianizarse en España y donde es sabido que la Inquisición actuó más fuertemente contra la antigua religión de la brujería y del paganismo. Le invito a las personas que nos escuchen a que busquen cómo era el nombre de la diosa madre de los vascos y comprenderán en cuánta violencia pudo haber para hacer cambiar la religión de los vascos, por ejemplo. Resulta de que allí el cristianismo tuvo que dar duro a la brujería, porque la brujería estaba fuerte y la brujería estaba adorando a una diosa madre que ellos no podían consentir bajo ningún precepto. Pero resulta de que la diosa madre de los vascos se llama Mari, Mari, como los españoles solemos llamar a María, la Mari, Mari, y resulta de que Mari era adorada por los íberos miles y miles y miles de años antes de la propia fundación de Roma, del imperio, o de Constantino, del cristianismo, o del Mesías que nació en Jerusalén. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pues resulta de que en el País Vasco la Virgen María ya era madre del cielo y de los hombres y de la tierra, ya era señora del mar y de la luna, miles de años antes de la escritura del Evangelio. Y esto no para, esto no para. Esto, si nos vamos a cómo se llamaba la madre de Buda, pues nos encontramos de que también encontramos a María, pero como son payitos y no pronuncian bien la R, pues María, Maya. Allí, como no pronuncian bien la R, pues resulta de que la diosa madre de Buda no es ni Mari, ni María, sino que es Maya. Y con esto aquí freno. Doy la palabra si alguien quiere agregarme algo. Los capítulos son muy cortitos, vamos por el segundo capítulo. Y espero que se esté disfrutando de este libro. Este libro fue un libro que mosqueó a mucha gente en su época. A ver si con pocas palabras me hago entender. En la época posterior a Elena Blavatsky sucedieron montones de movimientos políticos. Y es que resulta de que había mucha gente que se habían enfadado muchísimo, ¿eh? Habían algunos señores que dijeron, pero ¿cómo han podido pisotear tanto mi cultura? Y para imponerme una carcamonía parecía de origen judeocristiano. Y
y se daban cuenta de eso, ¿no? Se daban cuenta de que el mito finlandés para ellos era tan valioso. Algunos chavales de Finlandia, ¿por qué rescatan el Asartú o cosas así? Pues por cosas como estas. Y Yo he leído sí, también en un libro exactamente lo mismo, cuando se crearon Los Ángeles. Pero ya eso en mi exposición lo diré. Eh, Cuando se crearon Los Ángeles, se crearon también con la condición de que adoraran a María, al Hijo de María y a María. escuchando muy flojito, Mati, y es muy interesante lo que estás contando. No sé si podamos. Voy, un segundito. Vamos a ver, es que ahora no puedo quitar. ¿Me escuchan? Te escucho perfecto ahora. Pues nada, que también he leído yo, que ya lo comentaré yo en la exposición que tengo pendiente, pues que cuando se crearon Los Ángeles, solamente tenían que adorar al mismo Padre, a Jesús y a María. Es decir, que ya ellos estaban en el cielo o estarían en el limbo, no sé dónde estarían, pero ya existían. ¿Cuándo se crearon Los Ángeles? Y se crearon con esa condición de que solo Bueno, adoraran al mismo Dios. pero eso también es como mucho de filosofear y de darle vuelta a la cabeza, ¿no? Te acaban afirmando de que Sí, Jesús, al afirmar de que Jesús es eterno, te sí, quiere decir de que ya existía antes de su propio nacimiento. exacto, Sí, exacto, pero no exacto. olvidemos de que está simbolizando el Hijo del Hombre, está simbolizando la interacción entre la materia y el espíritu, y a ver si eso que es aplicable teológicamente a Jesús no vaya a ser una característica fundamental de todos los hijos de la creación. O sea, la inmortalidad del alma. Sí, ¿De acuerdo? Pero todo esto es filosofía, que son debates con los que se puede amueblar la mente de mientras exacto. que se pueda seguir la conversación, ¿vale? Es interesante comprender de que el espíritu del Hijo del Hombre no es creado en el momento de que nace, pero es que tiene que darte cuenta de que algunas personas como yo lo que están afirmando de que esto es mitología que Exacto. están contando fuerzas existentes. O sea, verdaderamente existe el cielo, de verdad existe la tierra, y entre medio encontramos a sus hijos, producto de una interacción que es la tercera fuerza, que une la Trinidad, que es la fuerza complementaria entre el máximo espíritu puro, que no tiene absolutamente nada de materia, y entre la materia más pura y bruta, que no tiene nada de espíritu. Entre medio de eso existe el Hijo del Hombre, la creación. La iglesia la contempla como María, ¿vale? Pero es lo que creo pensar, que no era María, era una diosa, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo. Eso yo lo tengo clarísimo de que conforme se va desfigurando la historieta de contarla de uno a otro, o se van metiendo los intereses políticos personales, a la diosa madre la van degradando de ser una diosa tan potente como el propio Dios, la van degradando a una doncella que va a ser concebida porque ha sido elegida. O sea, sigue Sí, siendo muy especial, pero la están degradando. Pero yo te doy la sí, razón. Para mí la Virgen María no es una mujercilla elegida para que pueda aguantar a un Dios en su barriga. Para, exacto. para mí no, para nada es eso. Para mí es la diosa madre dando Eso al Hijo del era una Hombre. diosa, exacto, era una diosa. Lo que pasa es que la iglesia la contempla como María, ¿vale? Y en muchas mitologías pues la contemplan también como María, pero ella era otra diosa y puede ser que sea hasta, te voy a decir hasta que fuera Venus. Sí, yo que creo que es que son totalmente nombres. Son totalmente nombres, ¿no? Como por ejemplo hoy día el rollo que tienen los cristianos de ponerle 20 nombres diferentes a 20 vírgenes diferentes.
pero sin embargo lo único que están haciendo es adorarla y adorarla, adorarla. Que se pueda comprender más o mejor, o lo que o se pueda entender más o menos que es la diosa madre, pues vale, pero al final la adoran como una diosa. Y yo ya hice un pequeño reportaje de la iglesia de mi pueblo y yo lo que aseguraba, en la iglesia de mi pueblo se está adorando más a María que a cualquier otra imagen. Sí, Hay 3 vírgenes dentro de la iglesia, hay 3 o 4 o 5, te lo juro. sí, sí, sí. Hay 4 vírgenes o 5 y un crucifijo. Y tú dices, ¿a quién están adorando? ¿A Jesús o a María? Bueno, pues incluso, no incluso ahora se está volviendo a adorar a más dioses. Dioses que se está descubriendo de que han sido imágenes, han sido hasta incluso puede ser que se diga hasta los apóstoles que fueron reencarnados. Sí, 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 los símbolos de algunos dioses pasan a las manos de otros. Por ejemplo, San Pedro, que ahora es quien tiene las llaves del Vaticano, esas 2 llaves, una de ellas es la memoria y otra es la voluntad, y son las llaves del espíritu superior. Y esas 2 llaves, antes de que las tuviera San Pedro en la religión cristiana, las tenía un dios romano llamado Juno o Jano. Exacto, exacto. ¿Vale? Oye, y ese dios reinaba en las colinas del Vaticano, que era el lugar del vaticinio, en donde hacían profecías las vestales, herederas del oráculo de Delfos. Y en el tema y la magia continúa, oye, la magia continúa. En ese lugar de vaticinio, una vez de que, aunque el Vaticano diga que está prohibida, yo qué sé, o ciertas prácticas mágicas y cosas de esas, como la profesión, se siguen o sea, aunque te intenten decir de que lo que hacían las vestales era malo, resulta de que incluso algunos cristianos han heredado esa fuerza, la fuerza de la profecía, la fuerza del vaticinio, de la adivinación. O sea, el Vaticano dice, los adivinos no son cristianos, son malos. Y ahora resulta de que le sale un santo que es súper adivino y con cambiarle el nombre de adivino a profeta, pues es suficiente. Se juega mucho con las palabras. Se juega muchísimo, muchísimo. Incluso esto me lleva a entender de que la historia se está repitiendo varias veces. ¿Me entiendes? Sí, por eso a mí me llama mucho la atención esa afirmación de ese hombre del que yo hablo, que te asegura, que te dice de que a María y a Jesús se le ha adorado desde siempre, de que eso de que los romanos y los griegos y los íberos adoraban a dioses, a no sé qué, no sé cuánto, él te dice que no. Y la gente lo escucha y tú dices, bueno, se está equivocando. Pero luego cuando, por suerte a lo mejor, empiezas a abrir un punto de vista y te acabas dando cuenta de que la diosa de los vascos se llamaba Mari, a mí, por ejemplo, algo que me duele es pensar de que ciertos vascos pillaran jarilla por el hecho de adorar a Mari y no a María. Porque como estoy viendo de que solo la discusión solo es por una letra A, o sea, habrá quien diga, no, la discusión era porque era el cristianismo, no quería la brujería. Pero eso es una visión. Yo que puedo ser una persona muy simple, les puedo yo ir a esos señores de la historia y decirles, tío, no vea la que liasteis en el País Vasco por una puñetera letra. La verdad que sí, que es tonto, pero tiene su importancia también, ¿eh? Y eso y en el fondo, para mí tampoco sería un ánimo de quererle tocar tanto las narices a la gente. Para mí es simplemente una belleza. A mí, que me gusta la historia, escucho la afirmación esa de Eleazar, que dice que a la Virgen María se le ha adorado desde siempre y de que lo que nos han contado ha sido todo un cuento. Y no lo hago con el hecho de querer tocarle las narices a la gente. Lo hago de verdad con ganas de descubrir si es verdad o si no lo es, y a la hora de descubrir si eso era verdad o no, libros como el que escribió Elena Petrova Blavatsky, este libro que habla del origen del rito masónico y cristiano, yo creo que ella, que también tocaba muy bien las narices a la gente, como en su época el bloque masónico y el bloque nacional católico iban a empezar a enfrentarse otra vez de nuevo en lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que han tenido otros enfrentamientos antes,
Bueno, pues ella, como era muy contemporánea a esa época, pues yo creo que estos libros lo escribía como para poner luz en el conflicto, como para decir, mira, hay gente que está viendo la pelea, que está viendo la masonería con el bloque nacional católico, pero ella en este libro va a dejar claro de que todo es una pantomima y todo es un teatro. Y te va a hablar de montones de épocas en donde continuamente el catolicismo convive con la masonería y la masonería convive con el catolicismo. Y te va a explicar el por qué. Y el por qué es porque cuando se crea la nueva religión del cristianismo, el Imperio Romano tiene que cambiarle el hábito a la mayoría de los sacerdotes paganos, que eran hombres de grandes culturas, y lo que no podía hacer era aplastar muchísimo el conocimiento. O sea, no podía matar a los sacerdotes paganos, el Imperio Romano, porque si no, mataría el arte del saber. Entonces, cuando el Constantino decide hacer una religión imperial y el cristianismo, y se reúne con todos los sacerdotes paganos y les obligan a hacerse sacerdotes cristianos, como en este libro se va a hablar, y puede herir muchísimo la sensibilidad de la gente. Porque el libro este afirma de que grandes padres de la iglesia cristiana que escribieron las bases del cristianismo te explican abiertamente de que eran personas de otra religión. Por eso, en las catedrales cristianas encontramos simbología egipcia, simbología de la serpiente, simbología, unas gárgolas, unas cosas. ¿Por qué? Porque el cristianismo, cuando le pedía a los masones que construyeran las catedrales, se lo pedían porque no tenían más remedio que pedírselo. Los masones, digamos, de que habían hecho un popurrí de los conocimientos paganos anteriores y que verdaderamente se estaban guardando en secreto porque la propia Iglesia Católica no podía borrarlos de un plumazo. No, porque si no se quedaba sin astrología, se quedaba sin arquitectura, se quedaba sin medicina, se quedaba sin un montón de cosas. Y la convivencia ha sido total. Yo, de hecho, dudo de que de verdad existan al día de hoy dos bandos, porque entre pelea y pelea los que se pelean se desean, y cuando se desean hasta fornican y tienen vástagos. Y yo creo que este libro fue escrito con esas intenciones. Pero yo, que ahora mismo llevaba otras, llevaba la intención de ver qué veracidad tiene de que se haya adorado a la Virgen María muchísimo antes del cristianismo, y me estoy dando cuenta aquí que cuando me saca Elena Blavatsky el mito finlandés de Mariata, o yo recuerdo el nombre de la diosa madre de los vascos, o recuerdo el nombre de la madre de Buda, pues empezamos a tener ciertas sospechas de que esa afirmación tan extravagante pudiera ser incluso verdad.